Razones para aceptar la resurrección de Jesús como un hecho. Punto número 1. Detalles vergonzosos de la resurrección. Históricamente hablando, los detalles embarazosos añaden veracidad a una afirmación histórica. El hecho de que las mujeres fueron los primeros testigos, que un miembro del Sanedrín, es decir, que el mismo Sanedrín ejecutó a Jesús y tuvieron que darle un entierro apropiado, que sus propios hermanos hayan rechazado las afirmaciones en un momento dado, que Pablo era un perseguidor de la iglesia y que los discípulos eran temerosos y huyeron, sirven como factores embarazosos para afirmar la resurrección de Jesús. Los primeros testigos oculares fueron mujeres. Todos los evangelios señalan que las primeras personas que se dieron cuenta que la tumba estaba vacía eran mujeres. Mateo observa que después del sábado al amanecer, el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver la tumba. El ángel les dijo a las mujeres: no tengáis miedo, porque sé que buscan a Jesús que fue crucificado. Él no está aquí, porque Él ha resucitado como Él dijo. Vengan y vean el lugar donde estaba. Las mujeres en ese entonces no eran muy estimadas. En la cultura grecorromana, el testimonio de una mujer no era admisible en los tribunales. En los círculos judíos, se tomaba el testimonio de dos mujeres para equiparar el testimonio de un hombre. Si uno tuviera una historia, y en este caso, si el cristianismo tuviera una historia, las últimas personas que se colocarían como los primeros testigos habrían sido mujeres, a menos que esto fuera una verdad. Punto número 2. Hechos mínimos sobre la resurrección. La evidencia más básica de la existencia de Jesús la podemos ver a diario en las fechas. ¿Por qué? Porque el calendario está dividido en antes de Cristo y después de Cristo. Sería una completa hazaña que alguien que no haya existido haya cambiado o le haya dado un nuevo comienzo a la historia de toda la humanidad. Gary Habermas, un historiador estadounidense, erudito del Testamento y filósofo de la religión, ha popularizado el llamado argumento de hechos mínimos para la resurrección de Jesús. Los hechos mínimos son aquellas cosas que son aceptadas por casi todos los eruditos del Nuevo Testamento. Los hechos mínimos son: 1. Jesús murió por crucifixión. 2. Los discípulos de Jesús creían que Él se levantó de los muertos y se les apareció. 3. El perseguidor de la iglesia, Pablo, fue cambiado repentinamente. 4. El escéptico Santiago, que fue hermano de Cristo, fue cambiado también repentinamente. Punto número 5. La tumba estaba vacía. Estos hechos son casi universalmente aceptados por los estudiosos del Nuevo Testamento, incluyendo ateos, agnósticos y estudiosos judíos como liberales. Bart Ehrman, un historiador ateo, ha enumerado 15 fuentes antiguas independientes dentro de los primeros 100 años de la vida de Jesús. Por el contrario, Alejandro Magno cuenta con la grandiosa cantidad de 0. Realmente, Bart Ehrman no es amigo del cristianismo. Él mismo se considera ateo. Simplemente él está siendo honesto con los hechos y con los datos que se presentan. Ahora quisiera que expliquemos punto por punto los hechos mínimos. Empezamos por el número 1. Jesús murió por crucifixión. La evidencia histórica de la muerte de Jesús es tan fuerte que uno de los eruditos más famosos del Nuevo Testamento de Alemania, llamado Gerd Ludemann, dijo en su libro de la resurrección de Jesucristo: la muerte de Jesús como consecuencia de la crucifixión es indiscutible. Ciertamente reconocemos que tenemos muy pocos recursos históricos antiguos para poder dar veracidad a este hecho. Sin embargo, para que un historiador tan crítico como Gerd Ludemann diga que es algo que no tiene discusión, es una de las evidencias más profundas que obtenemos de la ejecución del Nazareno. Punto número 2. Los discípulos de Jesús creían que Él se levantó y se les apareció. Igualmente, el ateo Gerd Ludemann dijo: es históricamente cierto que Pedro y los otros discípulos tuvieron experiencias después de la muerte de Jesús, en la cual se les apareció como el Cristo resucitado. Como fuente bíblica tenemos 1 Corintios 5:15 del 5 al 8. Nos habla acerca de las personas a las cuales Jesús se les apareció o se les hizo visible después de su resurrección. Punto número 3. El perseguidor de la iglesia, Pablo, fue cambiado repentinamente. Pablo, bien sabemos que él perseguía a los primeros cristianos para encarcelarlos, apedrearlos o matarlos por blasfemia. Él lo hacía siguiendo lo que para él era la voluntad de Dios. De repente su vida cambió y en vez de perseguir cristianos se convirtió al cristianismo. Y él mismo fue a plantar nuevas iglesias y comunidades en el nombre de Cristo Jesús. Pablo, como ahora se le conoció, decía que su conversión fue gracias a que el Cristo resucitado se le apareció y dio una nueva encomienda para seguir. Punto número 4. El hermano de Jesús, Santiago, también fue cambiado repentinamente. Santiago fue cambiado de un escéptico a un creyente a causa de la resurrección. Santiago junto con sus hermanos no creyeron en Jesús durante el primer ministerio de Jesús.
Sin embargo, Jesús se le apareció a Santiago, y Santiago se convirtió en un líder de la iglesia de Jerusalén. Su muerte está registrada por José. Punto número 5. La tumba está vacía. No necesitamos un historiador reconocido para entender y asimilar este hecho contundente en la historia de la humanidad. La tumba está vacía. La voluntad de morir por lo que se conoce. Muchas personas morirán por lo que creen que es verdad, pero nadie daría su vida por algo que se inventó erróneamente. Los discípulos sabían que realmente decían la verdad. Uno encuentra en la Biblia, como en otros recursos históricos, que los discípulos estaban dispuestos a morir por lo que sabía que era una verdad. Esteban murió apedreado, Jacobo de Zebedeo murió por la espada de Herodes, Santiago, el hermano de Jesús, murió como un mártir, Pedro y Pablo murieron a manos de Nerón. Pruebas documentales. La evidencia documental para la resurrección de Jesús es bastante completa. Un historiador busca encontrar cuántas fuentes primarias y secundarias pueden ser reunidas de un evento para determinar la historicidad. En cuanto a las fuentes primarias de la resurrección, tenemos el relato de Mateo, tenemos el relato de Juan, incluso el relato de Pablo en 1 Corintios 15, incluyendo las referencias adicionales que puede llegar a decir Santiago y Judas. Llegamos a una parte de la exigencia de prueba. La pregunta es, ¿por qué conspiran tantas personas? ¿Es normal que nosotros esperemos conspiraciones de los relatos escritos cuando hablamos de una fe reciente? Por conspiración me refiero al dicho de uno o más personas a concurrir en un mismo fin. El detective forense James Warner Wallace ha señalado que cuando se forma una conspiración, 3 factores motivadores están detrás del movimiento: poder, lujuria y codicia. Explicando esto a manera de refutar estos argumentos, los discípulos no tendrían ningún poder detrás de reclamar la resurrección como una historia. De hecho, estaban escapando mientras que a menudo eran amenazados por las autoridades judías y romanas. Respecto a la codicia, enseñaron que no se deben de desear las posesiones terrenales, sino las espirituales. Por lo tanto, este motivador tampoco hubiera sido suficiente para los discípulos. La lujuria sabemos que era un factor mucho menos crítico para estas motivaciones que pudieron haber tenido estos discípulos. Ellos mismos enseñaron el celibato antes del matrimonio y la fidelidad matrimonial después del matrimonio. El mismo historiador N.T. Wright señala en su libro La resurrección del Hijo de Dios que los discípulos no tenían ninguna motivación teológica detrás de afirmar que Jesús había resucitado entre los muertos. En los casos forenses se deben esperar conspiraciones en los relatos de testigos. Es más fácil mentir para 2 personas que para 20. Y esto nos vuelve a la conspiración de los apóstoles al propagar el evangelio. Hasta el día de hoy, hay demasiada gente intentando mantener este hecho durante más de 2000 años y peor aún, estos han experimentado presión inimaginable. Muchos fueron torturados, muchos han muerto en nombre de Jesús, por lo que afirmaron ver, y nadie se retractó de su historia. Entonces, ¿qué factores motivadores existían para que los discípulos inventaran tal historia? Absolutamente ninguna. La única razón por la que los discípulos enseñaron la resurrección de Jesús fue porque la resurrección de Jesús había ocurrido. El autor James Warner Wallace, que es el autor del libro Cristianismo Caso Congelado, señala e investiga en este libro las afirmaciones de las conspiraciones que hay en los evangelios. Cabe mencionar que en la ciencia forense un caso congelado es aquel que por muchos años no se pudo resolver. Y aquí entramos en la parte de la exigencia de prueba. Científicos ateos señalan que la ciencia forense resuelve casos congelados con ADN. Sin embargo, Wallace testifica que en su experiencia como detective ningún caso congelado fue resuelto con ADN. Los casos se resuelven a menudo con las declaraciones de testigos oculares. Esta es una disciplina donde se estudia y se combinan las declaraciones de los testigos. Por ejemplo, lo que eligieron minimizar, lo que eligieron enfatizar o todo lo que admitieron. Se revisan los usos verbales, las conjugaciones, los pronombres y cómo expanden y contraen el tiempo. Wallace en su libro utilizó este método aplicándolo a la muerte de Jesús en manos de los romanos y usó los evangelios como si fuesen declaraciones forenses. Con base a esto podemos decir que tenemos testigos sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús. Ahora, para ejemplificar esta parte de la declaración de los testigos oculares, vamos a recurrir a esta técnica llamada declaración soportada involuntaria por un testigo. El ejemplo lo encontramos en Mateo 26 del versículo 67 al 68. Jesús estaba con Caifás enfrente de una audiencia y dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Esto parece una petición muy sencilla, ya que las personas que lo golpearon estaban de pie frente a él. ¿Por qué sería una profecía o por qué le pedirían
que profetice quién lo golpeó. En Lucas capítulo 22 versículo 64 dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro, y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Ahora sabemos por qué era un reto. Lucas nos dice algo que Mateo omitió. Esto es una declaración soportada involuntaria por un testigo, que da detalles que el primer testigo omitió. Esto nos dice que los evangelios son confiables. Y volvemos una vez más a la exigencia de prueba. ¿Por qué los evangelios difieren tanto? ¿Qué tanta naturaleza o qué tanta realidad le podemos afirmar a relatos o escritos que difieren tanto en sus historias? Si lo analizamos bien, es que es algo cierto y es algo natural y es algo que debemos esperar. Los relatos de testigos confiables siempre difieren en la forma en que recuerdan la historia, sus perspectivas, incluso dónde se encuentran, y eso los hace mucho más naturales. Aún así, se ha demostrado que los evangelios o los relatos evangélicos son confiables y son precisos a pesar de sus diferencias. Después, podemos tener fuentes secundarias para la resurrección de Cristo. Tenemos a Lucas, a Marcos, Clemente de Roma y en menor grado a Ignacio y Ireneo. Esto nos da 5 fuentes primarias y 5 fuentes secundarias. Punto número 5. Evidencia circunstancial. Douglas Grotius señala que la evidencia circunstancial en la historicidad de la resurrección de Cristo es, concretamente, la práctica de la iglesia temprana en observar el bautismo, la cena del Señor y el domingo. El bautismo se basa en la analogía de la muerte, el entierro y la resurrección de Jesús. La cena del Señor o la Santa Cena es un símbolo de la muerte sacrificial de Cristo. Además, es bastante extraño que los judíos fieles trasladaran su culto de una noche de viernes para sábado a un domingo por la mañana, a menos que algo importante hubiera pasado un domingo. El evento principal de la mañana del domingo fue la resurrección de Jesús. Punto número 6. Atentado enemigo de la resurrección. Históricamente hablando, si uno sostiene la atestación enemiga de un evento, entonces el evento se fortalece. Cuando uno considera las demandas de las autoridades de que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús, como vemos en Mateo 28 del 11 al 15, el testimonio de la resurrección se fortalece. La temprana creencia de que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús se ve reforzada por el descubrimiento de la inscripción de Nazaret, que ordena el castigo capital para cualquiera que robe el cuerpo de una tumba. Además, varias referencias a Jesús y su resurrección incluyen citas de Josefo, Tácito y Suetonio, entre otros, incluyendo el Talmud de Babilonia. Punto número 7. Múltiples testigos oculares posteriores a la resurrección. Finalmente, hay múltiples testimonios de testigos oculares relacionados con la resurrección de Jesús. Varias personas habían visto a Jesús vivo por un periodo de 40 días. Los testigos oculares incluyen a María Magdalena, a las mujeres en la tumba que acompañaban a María, a los guardias romanos y un número determinado de discípulos, más 500 discípulos que vemos en 1 Corintios 15:6, a Santiago y a Pablo. Y podemos estar seguros que hubo muchos más testigos oculares que no pudieron estar registrados en estos documentos. Desde el punto de vista cristiano o creyente, es más fácil aceptar estos hechos bíblicos o cristianos como verdaderos, pero la verdad es que no. No se trata de percepción. Estos hechos son más allá de los escritos cristianos. Podemos reconstruir los hechos básicos de Jesús de fuentes no cristianas. Si recordamos a Gerd Ludemann, con su icónica frase, él es ateo. Sin embargo, él reconoce la historia, él reconoce los hechos y los datos que podemos adquirir. Podemos probar la existencia de Cristo con fuentes que no tienen simpatía con el cristianismo. El historiador Bart Ehrman dijo: Jesús verdaderamente existió, nos guste o no. Bart Ehrman es ateo. Por lo tanto, negar la existencia de Jesús no hace que él desaparezca de la historia. Solo demuestra que no existe prueba alguna que los convenza.